Estimados lectores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a adentrarnos un poquito, a familiarizarnos con lo que tiene que ver la terminología y definición de los costos, ya que esta clase se va a dirigir específicamente en el costeo de los costos indirectos de fabricación. Para ello es primordial que ustedes entiendan que los gastos de fabricación constituyen un conjunto de cargos y desembolsos de naturaleza diferente, tales como materiales indirectos y suministros de mano de obra indirecta, entre otros. Constituyen el tercer elemento del costo de producción y tienen un carácter indirecto, por cuanto sus partidas no pueden aplicarse específicamente a la determinación del costo del producto en proceso o costo del producto terminado. Con esta situación, mis estimados lectores, es importante que dominemos primero una definición de lo que tiene que ver con esto del costeo de los costos indirectos de fabricación para que podamos comprender de mejor manera todo lo que nos viene y lo que implica esta partecita muy importante, el momento que ya nos toca tratar el asunto del costeo como tal. Fíjense ustedes en la siguiente lámina. Ahí tenemos un par de zapatillas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a fabricar unos 12 pares de calzado, dependiendo de las especificaciones que puedan existir, el costo de la materia prima de la suela y del cuero puede determinarse con toda precisión, en vista de que está directamente relacionada con el elemento que nosotros estamos observando. Asimismo, de manera análoga, puede computarse también el costo de la mano de obra directa que interviene en el trabajo de corte, en el trabajo de cosido, etc. Pero por el otro lado, es imposible identificar como una parte del costo de dichos pares de calzado la cantidad, por ejemplo, de la depreciación de las máquinas, el seguro contra incendio de los edificios, la cantidad de suministro de la corriente o de la energía eléctrica, entre otros asuntos importantes. Entonces nosotros ya nos podemos dar cuenta y nos podemos ir identificando con esta situación de esta asignatura que tiene que ver con la partecita de los costos, que nosotros tenemos que de una u otra manera ir familiarizándonos con esta terminología y aquellos materiales directos, materiales indirectos, de tal manera que lleguemos a un punto o un equilibrio en el cual nosotros comprendamos que es necesario entender estas definiciones de estos elementos con el fin de poder llegar a establecer un costeo adecuado de los CIF. Entonces, para irnos ya adentrando un poquito más en materia, es importante comprender que dentro de los costos indirectos de fabricación existe ciertas clasificaciones de los costos indirectos, como por ejemplo, dependiendo de la naturaleza o del objeto del gasto. Asimismo, aquellos costos que tienen relación con las actividades departamentales, y finalmente también no podemos dejar de lado según el comportamiento o repercusión en lo que respecta al grado de variabilidad de estos costos indirectos de fabricación. A continuación, como ustedes podrán ver, en las diapositivas que vienen a continuación, nosotros vamos a ir desgranando cada una de estas clasificaciones para que vayamos nosotros viendo las diferencias que existen entre cada una de ellas. Según la naturaleza del gasto, nosotros podemos indicar que se clasifican en materiales indirectos, en mano de obra indirecta y otros gastos indirectos de fabricación, como pueden ser el mantenimiento, el gasto de departamento de servicios, cargas fijas u otras gastos generales de fábrica. No hay que olvidarse que estos grupos principales a los que yo me estoy refiriendo también pueden tener unas subdivisiones, y muchas de esas cuentas también pueden volver a subdividirse en otras cuentas más, de tal manera que estas nos ayuden a un mejor control de los costos indirectos de fabricación. Observemos en la siguiente lámina estas pequeñas gráficas que nosotros tenemos allí. Ahí nosotros ya podemos nos podemos dar cuenta que según la variabilidad de los CIFs, estos pueden ser en fijos y pueden ser en variables.
Si nosotros miramos esta gráfica de color azul, nos podemos dar cuenta que existe una línea recta, ¿sí? Una línea en este caso podríamos decir que es horizontal recta, perpendicular a la línea que está inmediatamente en la parte inferior. A esto se le conoce como costos fijos. ¿Sí? Costos fijos, ¿por qué se mantienen en una línea horizontal recta? Es porque estos no cambian, así la producción tenga o no tenga algún tipo de movimientos. Por el otro lado, nosotros podemos ver una gráfica así mismo en la cual están dibujadas no solo la línea esta fija, sino ya hemos trazado también una línea diagonal, la cual representa prácticamente a los costos variables. Si usted observa, los costos variables van modificándose conforme se vaya cambiando el nivel de producción. Y ahí nosotros podemos verificar que tanto el costo fijo como el costo variable son dos costos completamente diferentes, puesto que el uno tiene o está relacionado directamente con la producción o cambia dependiendo del movimiento de la producción, y el otro, por el contrario, permanece fijo. Entonces ahí nosotros también observamos una tercera gráfica que está una línea trazada perpendicular a la línea diagonal de los costos variables, y podemos ver que esa viene a representar los costos totales. ¿Eso qué quiere decir entonces, mis estimados lectores? Que el costo fijo más el costo variable representa el costo total de producción de una empresa que se dedica a la fabricación de algún bien o servicio. Les invito a que observemos la siguiente lámina. Miren ustedes, ahí dice unidades de producción 80,000, ¿sí? Gastos de fabricación totales 80,000 y el costo unitario 1. Entonces ya vamos viendo que comenzamos a darle forma a esto de la contabilidad de costos, porque ya comenzamos a ir viendo términos y terminologías muy importantes dentro de esta asignatura. Entonces acá ya podemos ver que el costo unitario se lo obtiene de la división entre las unidades de producción versus los gastos de fabricación totales. Pero bueno, esto ya lo veremos en una clase más adelante, en vista de que comenzamos nosotros a proyectar estos pequeños videos con el fin de irnos o de ir ayudando a aquellas personas que necesitan un poquito entender esta partecita que es un poco complicada, como son los costos dentro de una organización. Una segunda clasificación que tiene relación con las actividades departamentales, podríamos decir que hay dos clasificaciones especiales, una que tiene que ver con el departamento de producción y otra que tiene que ver con el departamento de servicios. Pero para ello nosotros debemos comprender que un departamento es un centro de producción dentro de una fábrica conformado por un grupo de máquinas o trabajadores que realizan operaciones análogas. Por ejemplo, son departamentos de producción en una industria de levadura, los de clarificación, los de fermentación, se me ocurre, los de prensa, los de empaque, los de refrigeración, en una industria textil, de hilandería, se me ocurre los departamentos de batanes, cardas, peinados, estiradotas, entre otras situaciones. Asimismo, podemos ir viendo algún otro tipo de ejemplos dentro de estos departamentos de producción. Por el lado del departamento de los servicios, podemos decir que son aquellos que no toman parte directa en la producción, pero prestan diversos tipos de servicios que benefician de una u otra manera a los otros departamentos. En algunos casos, los servicios prestados benefician a otros departamentos de servicios. En todo caso, lo importante en esta partecita de la diapositiva es que cuando hablamos de la clasificación por el área departamental, estamos hablando que existen estos departamentos de producción y estos departamentos de servicios.
Entonces, una vez que nosotros hemos comprendido y hemos aprendido un poquito esto de la clasificación de los costos, también es importante que nosotros vayamos o comencemos a adentrarnos en lo que tiene que ver con la contabilización. Recordemos que este curso es un curso introductorio a la partecita de cómo nosotros debemos contabilizar este tipo de los costos dentro de una fábrica, pero para ello debemos empezar por lo más básico. Poco a poco en los diferentes videos que vamos a ir subiendo, vamos a ir o comenzaremos a ir complicando de cierta manera esta situación, pero de una forma que ustedes como lectores puedan ir comprendiendo y aprendiendo de mejor manera este mundo maravilloso que tiene que ver con los costos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la contabilización de los CIPS, debemos comenzar pensando que para nosotros poder contabilizar esto o estos valores, de algún lado tiene que provenir la información, ¿sí? Y esa información, para nosotros poder contabilizarla, ojo, estamos hablando solo del punto de contabilización, todavía no hablamos de la parte del registro. Entonces, para contabilizar, nosotros comprenderemos que la información puede venir, se me ocurre, de una factura, ¿sí? Que no es otra cosa de las cuentas recibidas de nuestros proveedores o quienes organizan el servicio. También puede venir de comprobantes que me pueden de alguna manera evidenciar alguna factura pagada. También puede venir desde acumulaciones, ¿sí? Acumulaciones que se refiere específicamente a los ajustes por cuentas como servicios acumulados por pagar, por ejemplo, y asimismo de los asientos de ajuste que se realiza al final del año, como la depreciación, la amortización, etc. Para ello, hay muchas compañías manufactureras que utilizan una hoja de costos indirectos de fabricación departamentales para el análisis de estos CIPS. Cada departamento debe mantener una hoja de costos independiente que constituye un libro auxiliar de la cuenta de control de estos costos indirectos de fabricación. Y finalmente, en esta parte introductoria, nos vamos a enfocar un poquito en el registro de los CIPS, es decir, de los costos indirectos de fabricación, en donde podremos indicar que para registrar los costos indirectos de fabricación mediante un sistema de costeo por órdenes de trabajo o mediante un sistema de costeo por procesos, comenzaríamos diciendo que prácticamente vienen a ser lo mismo. La única diferencia radica en que un sistema de costos por órdenes de producción o en un sistema de costos por órdenes de producción, los costos indirectos de fabricación aplicados se acumulan a la orden del trabajo, mientras que en un sistema por procesos se acumulan en cambio por departamentos. Ambos costos indirectos de fabricación aplicados y reales deben registrarse. Los costos indirectos de fabricación reales se cargan o se debitan a una cuenta de control de costos indirectos de fabricación cuando se incurren los costos. Contrapartida para estos, en este caso deberán ser los costos indirectos de fabricación aplicados. Entonces ahí nosotros ya tenemos la base para el registro de estos costos indirectos de fabricación. En todo caso, ya en un ejercicio práctico nosotros iremos viendo la aplicación directa tanto en el debe como en el haber de las diferentes cuentas que conforman el costo de producción. Con esta introducción me despido a mis estimados lectores y seguiremos nosotros viendo otro tipo de videos que nos vayan adentrando más en este mundo de la contabilidad de costos. Muchas gracias.